Saludamos al sociólogo Marcos Salamea, catedrático universitario, analista político, también hay que decirlo, ex asesor de Marcelo Cabrera, tema, ya habíamos hablado en otras oportunidades aquí, por el que había sido cuestionado, pero sin duda el sociólogo Salamea es un catedrático con conocimiento, con solidez, que puede hablar sobre temas de política electoral, las perspectivas que se presentan hacia las próximas elecciones. Bienvenido, sociólogo Salamea. ¿Qué impresión le ha causado a usted el debate que fue realizado el pasado día jueves y difundido por varios medios de comunicación? Buenos días, Gustavo. Bueno, primero diríamos un análisis en la parte formal del debate. Me pareció que no cumplió precisamente pues con un formato para hacer un verdadero debate. El formato... Aquí hay una observación que quizá vale la pena, Marco. Realmente tiene un valor muy relativo este debate entre 13 candidatos, que al final asistieron 11 y divididos en dos tandas. Claro. Pues es sumamente difícil el justamente generar el debate, es decir, la contraposición de ideas, las réplicas, etcétera, con un colectivo tan grande. De allí que desde este medio de comunicación hemos invitado ya a los candidatos, algunos de ellos, a otros les estará llegando ya la invitación en esta semana, para generar un debate entre dos o entre tres, entre los que mejor estén en las encuestas, ya en la recta final de estas elecciones, en las cuales sí se podrá contrastar de una mejor manera los proyectos que propongan. Pero, de cualquier manera, nos parece un esfuerzo plausible del Grupo Faro y de los medios de comunicación que han acometido con este debate, que no deja de ser, de alguna manera, una carta de presentación de los candidatos. Bueno, hubo sin duda ese esfuerzo, que hay que reconocerlo, como usted señala muy bien, Gustavo. Y dada la cantidad de candidatos, se resolvió precisamente hacer dos bloques. Pero quizás el formato podía haber sido mejor diseñado para que los candidatos tengan un poco más de tiempo y poder, con una fuerza argumentativa cada uno de ellos, desenvolver y presentar de mejor manera sus ideas, sus propuestas. Cosa bastante complicada, pues cuando se les dio un minuto para responder a cada una de las preguntas, y también, digamos, la posibilidad de hacer réplicas y contestar a las mismas en 30 segundos. Y cuando el candidato estaba terminando una frase, era abruptamente cortada esa frase. Cosa para mí inusual, porque han habido debates incluso de candidatos a la presidencia de la República, y claro, hay segundos con un candidato se pasa, pero se le permite terminar la frase, cosa que lamentablemente no se dio acá, ¿no? Entonces... no me parece eso conveniente. Sí, y se trucaba, de hecho, no solo las palabras, sino las ideas. Así es, absolutamente, no. Entonces fue una cosa medio chocante esa situación. Pero sobre todo quizás podía haber aumentado un poco más el tiempo, ¿no? Hablar de 2, 3 minutos, ¿no? Para que las ideas fuerzas puedan ser expuestas con la debida profundidad, solidez. Pero esa posibilidad no hubo. Casi ratos parecía tomar un examen a un candidato, pero con un tiempo tan limitado, que, claro, dio la posibilidad, aquí entrando ya más allá de lo formal al contenido. Antes de entrar al contenido, hablemos también de lo que no hubo. Y esto fue la presencia de Jefferson Pérez y de Gustavo Jara, que es un candidato correísta. Bueno, quizás ellos se sintieron vulnerables. Y es explicable en el caso de Jefferson Pérez, porque aquí habíamos comentado reiteradas veces, ¿no? La fortaleza de Pérez venía del hecho de que viene fuera del mundo de la política. En cambio, la debilidad, decíamos, va a comenzar cuando él tenga que comparecer a los medios públicos y a espacios como estos, el debate, porque justamente Jefferson Pérez ha ido reduciendo su favoritismo electoral, expresado en varias encuestas, precisamente cuando hace la exposición pública, por algunos errores, equivocaciones, etc. Entonces, para él era sobreexponerse en un debate precisamente a que se consolide esa tendencia a la baja que empieza a tener el candidato. Entonces es explicable por ese lado. Seguramente le aconsejaron de que no valía la pena presentarse al debate y poner en riesgo cierto favoritismo que todavía mantiene, ¿no? Habrá que ver si todavía en el primer lugar o no. Yo creo que no, pero esa fue la razón. En el caso de Gustavo Jara, es evidente, pues él representa el correísmo, y el correísmo sigue siendo muy cuestionado. Y claro, tenía que él también responder
a esa factura que políticamente el correísmo tiene, porque es un candidato oficial del correísmo, ¿no? Entonces prefiero tampoco ir. Entonces supongo que esas son las razones políticas de fondo por la inexistencia de estos dos candidatos. Vayamos ahora a los que sí asistieron y a lo que expresaron. Quizás en parte por el propio formato, pero también por las propias capacidades de los candidatos, sí se evidenció mucha fragilidad, mucha debilidad, ¿no? Expositiva en algunos casos, y quizás no se centraron exactamente en la parte medular de lo que se estaba preguntando. Algunos de ellos expresaron inseguridad y en algunos casos también contestaron, ¿no es cierto?, con respuestas que no iban al condumio, al fondo, a la esencia mismo de las interrogantes que se plantearon en este llamado debate. Y yo creo que hay la sensación, particularmente esa fue la que me quedó, de que hay personas que no debían estar de candidatos a alcalde de Cuenca, ¿no? Y yo he dicho siempre, todos como personas absolutamente respetables, pero creo que hay una buena parte de ellos que no podría decir son respetables como candidatos. Me parece de que se ha tomado en esta vez muy deportivamente y alegremente la presentación, su presencia en la lid política como candidatos, nada más y nada menos. Bueno, el requisito esencialmente es encontrar un partido o movimiento que le cobije y que, por supuesto, este partido o movimiento reconocido por el Consejo Electoral. Un requisito demasiado blando, me parecería, ¿no es cierto?, demasiado insuficiente para garantizar incluso la calidad de la representación política, que debería ir mejorando cada vez más. ¿Qué tipo de requisitos, qué tipo de filtros, de sedazos piensa usted deberían ir de la mano con este tema de conseguir el auspicio de un partido político para que un ciudadano pueda ser candidato a una alcaldía, por ejemplo? Bueno, yo pienso que hay que calificar a la clase política. Me parece que sí debería presentarse algún tipo de evidencias que dé cuenta de su trayectoria, de su experiencia, de su conocimiento, ¿no es cierto?, en el manejo de la cosa pública, a través quizás de diplomados, cursos de gestión pública, de teoría del Estado, de ciencia política, de gerencia en gobernabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? No necesariamente alguien tiene que ser, digamos, experto en temas políticos para hacerlo, pero sí tener un mínimo conocimiento de estas situaciones, quizás también algún tipo de conocimiento en liderazgo político, en fin, ¿no? Pero los propios partidos y organizaciones deberían ser lo absolutamente responsables para saber a quién ponen como candidato, porque además significa un gasto infructuoso del Estado. Recordemos que ahora es el Estado, ¿cierto?, quien financia, por ejemplo, la propaganda y la publicidad en los medios de comunicación colectiva. Y claro, con candidatos a veces de una naturaleza cuestionable, el Estado igual tiene que gastar también en la publicidad de esos candidatos. Entonces es un gasto infructuoso, ¿no? Sigamos con lo que expresaron los candidatos que fueron. Entonces, yo decía, se podía evidenciar debilidad en buena parte de esos candidatos, lo cual da cuenta que quizás por eso mismo no asoman en algunos casos como los más opcionados, ¿no?, como están en este momento pues expresándose en una variedad de encuestas, muchas de las cuales coinciden en el favoritismo fundamentalmente de tres candidatos, ¿no?, de los 13 que están participando en la lid electoral. Esto de las encuestas sí merece un capítulo aparte que lo abordaremos hacia el final. Pero si es que creemos en las encuestas, a Marcelo Cabrera, Paul Carrasco, Jefferson Pérez serían los tres que se salen del lote por el momento en las cifras. Jefferson Pérez no estuvo. Valdría la pena analizar cómo les fue a Paul Carrasco y a Marcelo Cabrera. Bueno, en el caso de Marcelo Cabrera, sin duda que a él lo tocó una situación difícil porque siendo el alcalde en funciones que aspira a la reelección, pues era el centro de los cuestionamientos, de los interrogantes y los comentarios. Y él tenía que hacer frente a esta situación. Pero quizás también él podía tener la fortaleza de exponer, no fue ese el formato del debate, las obras que él está haciendo, ¿no? Por lo menos en esta parte del debate sí coincidieron los dos, no estuvieron en lotes separados. Me refiero a Marcelo Cabrera y a Paul Carrasco. Paul Carrasco, claro, porque era en orden alfabético, y fue la coincidencia que los puso prácticamente igual. Y claro, Paul Carrasco quería aprovechar la presencia precisamente de Marcelo Cabrera para cuestionarle, ¿no? Y sobre el base de su cuestionamiento, pues quizás fortalecer su presencia en el debate, ¿no?, y resultado a su favor en el debate.
Yo creo que al final no se podría hablar de que hay triunfadores en el debate, ¿no? Pero hay perdedores. Podría no haber triunfadores, pero en un colectivo tan grande hay perdedores. Sí, sin duda. Aquellos que expresan inseguridad, aquellos que no tienen un desenvolvimiento escénico, no tienen la locuacidad, ¿no es cierto?, y la fuerza argumentativa suficiente para responder. ¿Piensa usted en algunos de los nombres? ¿Podría mencionarlos de aquellos que no les fue bien? Sobre todo aquellos que precisamente no están siendo favorecidos como los más opcionados, ¿no? Sin descartar que también en ese bloque existen figuras que tuvieron una buena participación e intervención, ¿no? Quizás podría nombrar el propio Tarquino Orellana, Pedro Palacio, ¿no? El propio rector de la Universidad, Jaime Estudillo, ¿no? Y yo pienso que no debía haber habido más de 6 o 7 candidatos, quizás la mitad podría justificarse, ¿no? Justamente eso es lo que se pudo evidenciar y comprobar una vez más, pues luego de estas intervenciones de los candidatos en este evento realizado en la Universidad de la SUAY. ¿Qué aspiraría usted en lo que viene adelante en cuanto a debates, a intervenciones públicas de los candidatos? ¿Qué es, desde el punto de vista del electorado, lo que se quisiera ver? En el deber ser, lo lógico, lo democrático, en función de alentar la posibilidad de construir un voto crítico, un voto de opinión, un voto reflexivo, debería ser que hay una producción de debates, digamos sobre todo entre los candidatos que asoman como los más opcionados. Ese es el deber ser. Sin embargo, yo pienso que en las condiciones reales va a ser difícil que puedan haber ese tipo de debates. Va a haber mucho cálculo respecto a si Jefferson Pérez no va a debatir. Por lo menos así nos respondió cuando le insinuamos, no le habíamos invitado todavía, pero le insinuamos un debate entre finalistas. Él dijo que no, que él debatiría solamente si están los 13 candidatos y no pero fue a este debate colectivo. Si no estuvo en los 13, mucho peor va a estar entre los 3. La estrategia política finalmente de Jefferson Pérez es no debatir, y hay que descartar que un debate puede darse entre ellos. Y en el caso de un debate entre Marcelo y Paul Carrasco, yo creo que va a ser difícil que ese debate se dé, ¿no? Marcelo Cabrera le invitamos también y fue en esta semana y no dijo ni sí ni no, dijo habría que ver. Paul Carrasco sí ha aceptado de antemano un debate que lo estamos proponiendo para el viernes 15 de marzo. ¿Quién consideraría que podría ser el debate? Pues un elemento que le podría beneficiar es Paul Carrasco, y por eso le asomaría como el más interesado en debatir, sobre todo con Marcelo Cabrera y con Jefferson Pérez. Pero dudo que finalmente la aceptación vaya a darse y vaya a haber el debate. Bueno, hay que ver también cómo evolucionan las cifras cuando tengamos encuestas en las cuales podamos confiar. Bueno, yo sobre esto quisiera decir lo siguiente, Gustavo. Hay encuestas y encuestas. Y se ha producido una suerte de guerra de encuestas en los últimos días en el país y particularmente aquí en el Cantón Cuenca. Sin duda que la encuesta es una técnica cuantitativa que puede servir para una investigación científica de la realidad. Pero también pueden haber encuestas que simplemente son montadas para distorsionar la realidad. Bueno, y hay también un ingrediente allí, más allá de aquellas que persiguen lograr realmente esa fotografía del momento y aquellas que persiguen distorsionar, pueden haber también encuestas mal diseñadas. La estadística es un tema muy delicado. Estuvimos hace muchos años en algún seminario que daba uno de los más importantes encuestadores del país y demostraba cómo con la variación de una pequeñísima cifra, la encuesta salía totalmente diferente. Cifra que se relacionaba con la muestra que se tomaba, por ejemplo. Entonces es un tema realmente, sobre todo técnico, para lograr una encuesta que refleje realidades. Hay encuestas verdaderas y encuestas falsas. Yo diría que en el primer caso, pues cuando la encuesta es parte de un proceso de investigación verdaderamente científica, tiene que estar metodológicamente bien construida la muestra, bien construidas las preguntas, tiene que haber un control y un monitoreo, ¿no es cierto?, ya cuando existe la recolección de datos a través del cuestionario que significa la encuesta. El análisis tiene que ser hecho con la mayor objetividad y prolijidad, y sobre todo tiene que haber valores éticos de parte de quien realiza la encuesta, y una absoluta independencia, ¿no es cierto?, de grupos de interés político, de parte de las encuestadoras o de los llamados encuestadores. ¿Tiene alguna de las encuestas que están trascendiendo a la opinión pública los atributos que usted señala? Yo creo que hay encuestadoras de nivel nacional serias,
quien generalmente ha manejado independencia. ¿Está pensando en cuál? Estoy pensando además en la trayectoria que tiene durante décadas, por ejemplo, Sedatos, ¿no? Me parece una de las pocas encuestadoras que puede tener, digamos, algún grado de credibilidad todavía aquí en el panorama político electoral. Pero hay otras encuestas electorales que simplemente incluso diseñan tergiversadamente, ¿no es cierto?, una encuesta, o incluso puede darse el caso de que construyen simplemente cuadros con datos en función de favorecer pues a candidatos que le están financiando estas supuestas encuestas. ¿Qué piensa usted sobre...? Y después empieza la estrategia, entonces hay que difundir los datos, ¿no?, como una encuesta para favorecer la imagen electoral de ciertos candidatos. ¿Qué piensa usted? Y vamos a hacer juicios de valor. Yo sé que es difícil, el sociólogo Salamea, pero ¿qué piensa sobre Propraxis, empresa local ya con larga trayectoria, que Marcelo Cabrera aceptó en el marco del diálogo que mantuvo con nosotros, que están ellos contratados para su asesoramiento, que pagan incluso una cifra que nos sorprendió por lo alto, de $100,000 por este asesoramiento, pero dijo que esas encuestas decían otra cosa, y entendemos, miembros del equipo de esta campaña de Marcelo Cabrera se encargaron de hacer públicas justamente las encuestas de Propraxis. Pero ¿cuál es su juicio de valor sobre esta encuesta? Bueno, yo no conozco que Propraxis haya hecho público datos. Tenemos a la mano datos de Propraxis. Yo lo que conozco más bien a nivel, local, por ejemplo, una encuesta de Evidata, que es... Le iba a preguntar también, ¿qué piensa de Evidata? No de la Universidad de Cuenca, sino Así es, de profesores de la Universidad de Cuenca, ¿no? Entiendo que el ingeniero Juan Carlos Aguirre, distinguido profesor de la Facultad de Economía, es el que ha realizado... Sí, él mismo se encargó de aclarar que si bien hay algunos miembros que se pertenecen a la Universidad de Cuenca, no tiene ninguna relación institucional con la Universidad de Cuenca, esta empresa. Claro. Marcelo Cabrera había dicho que era parte incluso de la empresa pública de la Universidad de Cuenca, hecho que no es así. Claro, una vez aclarado esto, bueno, yo lo de Propraxis digo, a ver, si es que Propraxis podría hacer público, se haría público los datos, es probable que sean datos objetivos, pero sí va a dejar la duda, ¿no es cierto? Justamente porque está trabajando con candidatos. Es igual que lo que pasa con Márquez. Recordemos que se habló de un contrato de casi $300,000 de Márquez y su director Blasco Peña Herrera con el prefecto o exprefecto de la SUAY, hoy candidato a la alcaldía, Paul Carrasco. Entonces, tampoco tienen credibilidad de encuestas de esa naturaleza, que le ponen incluso ya en primer lugar. Entonces, esas encuestas, entre comillas, son instrumentos, o podrían evidenciarse, ¿no es cierto?, leerse como instrumentos de propaganda electoral. Por lo tanto, no podrían escribir. O sea, hicieron las candidaturas justamente en esta semana. Algunas de ellas venían manejando, me refiero sobre todo a la candidatura de Marcelo Cabrera y de Paula Carrasco. No sé si Jefferson Pérez hizo lo mismo realmente. Pero lo que se hicieron es encargarse de que se publique, de que fluyan en las redes sociales las encuestas en las que ellos confían y en las que ellos aparecen bien. Esa es la estrategia, Gustavo. O sea, yo pienso que se arman cuadros con datos y se habla de que se ha realizado una encuesta y claro, se visitan medios de comunicación para difundir que esos son los datos, ¿no? Y con eso termina haciéndose de esa supuesta encuesta pues, un instrumento de proselitismo a favor de un candidato. El candidato que financia, obviamente, a ese supuesto encuestador o pseudoencuestador. Pongamos en perspectiva la encuesta de Sedatos, que dice usted sería una de las más confiables. De hecho, Sedatos está asociado con Gallup Internacional, tiene todo un nombre nacional e internacional que jugarse allí. Pero una de las debilidades de Sedatos lo señalaba el sociólogo Humberto Chacón, quien también presentó cifras y encuestas en esta semana, que él había detectado una gran debilidad en Sedatos, pues de las declaraciones de Polibio Córdoba, se había hecho una muestra de 2,000 personas, pero esto a nivel nacional. Él deducía de aquí que serán 150, 200, 300 entrevistas en la ciudad de Cuenca, y esa no es una muestra adecuada, señalando que él, me refiero a Humberto Chacón, había realizado una muestra de más de 600 o 650 personas y por tanto tenía mucha más solidez su encuesta. Pero lo que pasa es que uno puede decir, realiza tantas personas, etcétera. Y yo lo que estoy poniendo aquí en cuestionamiento es si realmente esas encuestas se hicieron metodológicamente con la validez y la rigurosidad necesaria, y si no están representando algún tipo de interés político. ¿Qué concluye? Porque el tiempo no nos da más. ¿Qué concluye sobre las encuestas usted?
Bueno, y yo pienso que, por ejemplo, en el caso de la última encuesta local que usted me señala, de hecho que el interés de favorecer también un candidato, de posicionar electoralmente un candidato, en este caso Paul Carrasco, no sería la primera vez. La de Humberto Chacón. Claro, y en el 2013, me acuerdo, se hizo una encuesta donde supuestamente Giovanni Palacios, que encabezaba la lista del prefecto, pues iba a arrastrar consigo la posibilidad de obtener 3 asambleístas, ¿no? 3 asambleístas. Yo no hago encuestas, Gustavo, pero en cambio yo me manejo con valores éticos. Y claro, sobre esa base, pues cuando fui inquirido, en ese entonces, cuando trabajaba en el equipo asesor del prefecto, decía de que no se iba a sacar ni uno, ¿no? Sin hacer encuestas sobre la base de una percepción política. Pero la ética objetiva, usted la basa en verdades para usted que de alguna manera las construye, y allí también están las cifras. La ética tiene que ver sobre todo con la objetividad, ¿no? Le guste o no le guste. Yo me acuerdo, claro, la credibilidad en una cifra o no. Yo me acuerdo en ese entonces, cuando eso digo, trabajaba en la asesoría política del prefecto, yo decía que no se iba a sacar ni uno, ¿no? A pesar que le había encontrado una encuesta donde le decían que va a sacar 3. Porque ese es un tema de honestidad intelectual mínima, un tema de principios. No le guste o no le guste, yo me corrí el riesgo de que me diga hasta aquí nomás, pues, no, pero no podía mentirles. No, absolutamente. Entonces, por eso digo, la principal característica que debe tener un encuestador, si quiere hacer fiable una encuesta, es manejarse con esos principios y esos valores, ¿no? Y no usar, ¿no es cierto?, las supuestas encuestas como instrumentos de favoritar a tal o cual interés. Yo le digo, Gustavo, ¿cuál es mi percepción? Está emitiendo una crítica muy fuerte hacia Humberto Chacón, muy directamente. Bueno, en general a las personas que de una u otra manera, ¿no es cierto?, realizan un trabajo, entre comillas, académico, para favorecer tal o cual cierto interés. Yo he dicho, por ejemplo, a mí el hecho de que yo he tenido contratos de servicios profesionales con tal o cual autoridad no ha condicionado jamás, ni puede hacerlo, mi pensamiento. Absolutamente, no. Entonces, y eso tiene un tema ya con la ética personal. Cada uno es libre de tomar una posición en ese sentido. Yo lo que le digo, Gustavo, yo no hago encuestas, ¿no? Sin embargo, mi percepción en este momento... Percepción, eso es lo que hace usted, desde exteriorizar sus percepciones. Análisis cualitativo, ¿no? En base a mi formación, mi experiencia. ¿No? Yo, si bien soy sociólogo, más me he dedicado a la politología. Entonces, yo diría, por ejemplo, sin hacer encuestas, como lo he dicho siempre, con 2013, yo decía de que país va a sacar entre 3 o 4, y más bien me quedó corto, sacó país 5, ¿no? Y si había un sexto, sacaba país 6, y apenas el séptimo sacaba, creo, ¿no? O cuando me preguntaban si Correa iba a no ganar una sola vuelta, decía que va a ganar una sola vuelta, ¿no es cierto? Yo no estoy dando mi posición política, estoy siendo objetivo. Ahora, en el proceso electoral actual, yo lo que considero y lo que creo es de que, de hecho, hay que reconocer que Paul Carrasco ha ido subiendo. Eso es indudable. No necesito hacer una encuesta para darme cuenta que así mismo está pasando. Ahora, ¿hasta dónde va a subir? ¿Hasta dónde le afectó el problema, por ejemplo, del plagio, que fue muy cuestionado? Porque claro, sí resulta curioso de que alguien es acusado de plagio y justo hacen la medición para ver cómo le afectó el plagio y sube. Entonces, yo pienso que el tema del plagio sí podía haberle frenado en esos días ese crecimiento político electoral que venía teniendo el candidato. Jefferson Pérez, por otro lado, es indudable que ha ido bajando. Ya lo anunciamos aquí con usted, Gustavo. Decíamos, la comparecencia pública va a ser un elemento que va a llevar a la baja, ¿no? Y Marcelo Cabero ha ido consolidando su posición y con crecimiento, digamos que no va a ser alto, no es alto, pero como Pérez baja... 33 o 34% claro, presentaba ese datos. Eso es muy alto claro. en una candidatura que está acompañada de otras 12. Pero sobre todo, todo lo que le va a dar opción es, a ver, si él está segundo, pero si el que estaba primero baja, es indudable que el segundo queda primero. Aquí me parece que el candidato fijo, digamos, para la opción de la alcaldía va a ser Cabrera. Ahora, ¿con quién va a disputar? Eso está por verse, ¿no? ¿Hasta qué punto Carrasco va a subir para desplazarle del segundo lugar a Pérez? Si eso sucede, es una probabilidad, sin duda, que la final va a ser entre Cabrera y Carrasco. Si es que eso no sucede, la final se mantendrá en lo que fuera la tendencia hace algunas semanas, una final y una polarización entre Cabrera y Pérez. ¿Ninguna posibilidad le da a usted a alguno de los integrantes del otro lote de 10 candidatos?
Es difícil. No, a estas alturas las tendencias ya son prácticamente irreversibles. Pueden subir un poco más, pero no para terminar rebasando al tercero, etcétera, y ubicarse como en la posibilidad. Un último tema, sociólogo Zalamea, que no quisiera dejar de tocar. Hay opiniones muy importantes de analistas políticos ecuatorianos sobre el enorme riesgo que se está corriendo con la elección de candidatos desconocidos a un organismo de enorme peso, de enorme gravitación en la política y en la vida de los ecuatorianos, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En su gran mayoría ilustres desconocidos, con un importante número de personas que poco a poco van, diría que abriendo su pasado. De muchos de ellos se concluye que han tenido una relación con el gobierno del expresidente Correa. Varios de ellos ya los hemos escuchado. Esta mañana nomás pasamos un análisis en uno de los programas que emite esta radio, en el cual varios de ellos señalan que van a revisar, por ejemplo, las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio dirigido por Julio César Trujillo. Hay un temor expresado en varios medios de comunicación, entre ellos el portal Cuatro Pelagatos, de que este altísimo organismo vuelva a ser tomado por el correísmo, de que existe ese gran riesgo y que esa elección va a ser una lotería. ¿Qué reflexiones tiene sobre este tema? Bueno, primero va a ser una elección de los nuevos miembros del Consejo de Personas Ciudadanas con una altísima carencia de legitimidad. Porque ¿quién da legitimidad? Precisamente el pueblo. Y creo que ahí el nivel de voto nulo va a ser tan alto que finalmente terminen dirimiéndose los nuevos miembros sobre la base de un porcentaje muy bajo de electorado. Entonces va a ser un consejo sin legitimidad. Algo que hemos conocido y de muy buena fuente, de otra manera no lo diríamos, es que el propio presidente Lenín Moreno, entre los cambios políticos importantes que ha impulsado en el país, reconoce que es uno de sus más grandes errores el de no haber propuesto en consulta popular la desaparición de este organismo. Sin duda, sin duda. Yo pienso que uno de los elementos que cuajó como parte de la institucionalidad cuestionada del correísmo es precisamente este Consejo de Participación y Control Social. Y si es que se hablaba de reinstitucionalizar al país, de hecho, que de cajón tenía que desaparecer este instrumento de control del poder que tuvo el expresidente Correa. No queda más a estas alturas que escudriñar la vida, de hacerse ese esfuerzo para saber quién es quién entre estos 40 y algo más de candidatos. Yo dudo, si bien hay temas que usted me expresó en la pregunta, Gustavo, de que ellos querrían desmontar lo realizado por el Consejo Transitorio, su falta propia de legitimidad va a ser inviable políticamente que puedan hacer eso, que puedan atreverse a hacer eso, ¿no? Creo que a la final el destino del Consejo de Personas, no sé si en este gobierno, creo que más en el próximo, será sometido a una consulta popular y terminada por desaparecer. Ese será el destino final del famoso Consejo. Gracias por su presencia. Han escuchado al sociólogo Marcos Zalamea.